Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bueno, un nuevo episodio más de DT Podcast y hoy decidimos hacer algo muy interesante. Decidimos unir el primer episodio de este DT Podcast venimos a hablar de Bitcoin con un poco con lo que hicimos en el episodio anterior, donde estuvimos hablando un poco de la historia del Bitcoin. Entonces, regresamos un poco a hablar de los conceptos básicos y continuamos motivando a más personas a seguir involucrándose en esta tecnología. Hoy vamos a estar compartiendo con los expertos en criptoeconomía, los hermanos Lemus, temas muy interesantes, creo yo. Juan, contanos un poco de los temas que vamos a estar hablando hoy. Hola, Kilo, buenos días y buenos días, José. Hoy les queremos platicar un poco de cómo hacemos nosotros la evaluación de el potencial precio de Bitcoin y también cómo puede ser aplicado esto a otras criptomonedas. Entonces, mi hermano tiene una manera de ver el Bitcoin bien particular, porque la verdad, cuando estás hablando de Bitcoin, estás hablando de una tecnología. Entonces voy a pasar a mi hermano para que les explique un poco dónde es que hay una convergencia de diferentes disciplinas en la tecnología del Bitcoin y cómo eso influye en su evaluación. Listo, y creo que es importante porque para muchos usuarios que aún no conocen tanto la tecnología del Bitcoin, una de las primeras preguntas es esa precisamente, ¿no? El precio de Bitcoin, ¿qué lo determina? Entonces, adelante, por favor. Bueno, para empezar, lo que me gustaría decir antes de entrar a hablar del aspecto tecnológico del Bitcoin es hablar del aspecto fundamental del mismo, porque lo que tenemos que entender es que el Bitcoin, primero que nada, es una moneda como cualquier otra en el mundo. ¿Y para qué sirven las monedas? Como hablamos la vez pasada, las monedas tienen básicamente solo dos funciones. Una es almacén de valor y otra es que la transferencia de ese valor. Qué tan fácil es transferir valor con esa moneda. Y como eso podemos, si tomamos nada más esos dos parámetros, nosotros podemos muy fácilmente hacer una escala donde podemos colocar el Bitcoin comparado contra todas las otras monedas del mundo, ¿verdad? Y no solo monedas, también contra otros instrumentos que se utilizan para almacenar valor, porque al fin y al cabo tenemos las monedas gubernamentales que son las ¿cómo se llama? Las divisas de curso y de curso legal, pero la gente no se limita a eso para almacenar valor. Compran arte, compran coleccionables, compran gemas, compran oro, principalmente es uno de los más grandes. Entonces, para todos esos, incluso bienes raíces, tierra y todo, y para todos esos, pues hemos hecho nosotros el ejercicio de una escala. Sí, es correcto, pero como estaba hablando, una moneda tiene dos funciones principales. Sí está el almacén de valor donde entra otro montón de cosas, pero la siguiente, que también es importante, es la transferencia de valor. Diciendo básicamente qué tan fácil me la aceptan. O sea, si voy a la tiendita de la esquina, ¿puedo comprar un chicle con él? Sí o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo salgo a la calle, voy a la tiendita de la esquina, ¿me aceptan un Bitcoin acá en Guatemala? Probablemente no, ¿verdad? Pero es posible que pueda ir a una empresa de tecnología y tratar de comprar un computador con Bitcoin, y hay posibilidades de que sí me lo acepten. Ahora, si llego a esa misma empresa de tecnología y trato de comprar una computadora con oro, con una moneda de oro, va a ser más complicado que el Bitcoin, me he topado yo. Entonces, tenemos esos dos parámetros. Tenemos por un lado lo que es el almacén de valor y por otro lado tenemos lo que es la facilidad de transacciones.
Entonces, ¿qué hace a una moneda un buen almacén de valor? Primero que nada, tiene que ser algo permanente. ¿Qué queremos decir con eso? Es algo duradero, que no se deteriore en el tiempo. Por eso es de que el oro en el tiempo antiguo fue reconocido como un excelente almacén de valor, porque primero que nada no es consumible. Por lo menos fácilmente se usa para hacer joyería, pero básicamente solo eso. Aparte de eso, no es como que se puede comer, una rata se lo come, o algún otro animal, un perro. No se erosiona como otros metales, ¿verdad? Que les entra corrosión y pierden sus propiedades, sino que el oro siempre va a ser oro, y por eso es de que al día de hoy hay gente que se dedica a buscar tesoros de los barcos que se hundieron los españoles con los galeones de oro. Y cuando los rescatan tienen el mismo peso, tienen las mismas propiedades que tuvieron cuando se hicieron originalmente. Entonces, ese es un aspecto importante de mantener el valor, que perdure en el tiempo. Otro aspecto importante que sea para que mantenga su valor es que sea difícil de duplicar. Por ejemplo, si yo tengo digamos papel de Monopoly, lo puedo utilizar como dinero en determinado momento si quisiera, pero qué tan fácil es para cualquiera imprimir más papel de Monopoly, ¿verdad? Es muy muy fácil. Por eso es que todas las divisas modernas, cuando imprimen papel, tienen un montón de aspectos de seguridad, porque uno no quiere que sea fácil que se copie su dinero para después venir y que cualquiera pueda imprimir dinero en su casa. ¿Vos tenías algo que agregar, Juan? Sí, claro. Quería hacer el ejercicio que hicimos nosotros alguna vez, entonces vamos a hacerlo tipo pregunta-respuesta. Y entonces, partiendo de las características que tiene el dinero para que sea bueno para el uso diario, es lo que hablabas vos de que sea duradero. Lo otro que ya mencionaste, que sea aceptado en donde lo lleves, que sea portable, porque también puedes tener algo que es muy bueno para almacenar valor, como tu terreno, pero no lo puedes llevar a vender a cualquier lado. Y que sea divisible, por si querés hacer transacciones de mucho valor o transacciones de muy poco valor. Y el otro es que sea reconocible, que era un poco lo que hablábamos de los billetes hoy en día, que tienen todas estas características para que no puedan ser duplicados. Y que también era una ventaja que tenía el oro, que por el color que tiene, la plata no fue tan buena, porque habían otros muchos metales que eran pues así, el aluminio, ¿cómo se llama? El platino, entonces el níquel, que se podían confundir por el color. El oro es muy reconocible. Entonces primero agarremos la moneda por excelencia en el mundo el día de hoy, que es el dólar. Entonces, ¿vos qué dirías, Kilo? ¿Qué tan reconocible? En una escala de 1 a 10, ponele puntos. ¿Qué tan reconocible es el dólar? Bueno, 10 definitivamente, pero a mí me gustaría solo preguntarles algo, y creo que, bueno, cuando yo empiezo a investigar acerca de todo este tema y a involucrarme en la tecnología, empiezo a ver que de hecho en internet hay muchas similitudes, que de hecho llaman al Bitcoin el oro digital en algún momento en el internet. Y ahora que estamos hablando de esos detalles, me gustaría que tal vez entráramos como un poquito más en detalle, imaginándonos de que yo acabo de venir de otro planeta y necesito comprar cosas. Entonces necesitan explicarme cómo yo puedo comprar cosas. No sé nada de dinero. Y cómo este dinero digital o este Bitcoin tiene características que en algún punto pueden ser mejores del dinero que actualmente usamos. Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen que es duradero, que un buen dinero o un buen medio de almacén de valor tiene que ser duradero y difícil de duplicar, mi tarjeta de crédito probablemente, si yo no sé nada de tecnología, sea más efectiva que estas criptomonedas. Entonces, ¿dónde es que se empieza a diferenciar el Bitcoin? Fíjate, el punto principal por el que se compara con el oro es por su escasez.
La escasez del Bitcoin es comprobable. Hay una tasa inflacionaria diseñada en el algoritmo de Bitcoin que define cuánto Bitcoin va a haber en determinado momento y se va reduciendo. Cada 4 años se producen la mitad de Bitcoins. Y entonces esa tasa de inflación se reduce. Y así como el oro requiere trabajo para minarlo. Y cada vez se va reduciendo en proporción a cuánto oro existe, la cantidad de oro que se puede minar. Y ahí es donde entra la comparación de Bitcoin con el oro, determinado por su escasez. Sí, correcto. A mí lo único que me gustaría agregar acá es que en esta propuesta de valor, cuando estábamos hablando de qué es un buen almacén de valor y hablamos de la facilidad de falsificación, que no querés que un montón de gente ande imprimiendo, pues lo que pasa es que no solo es... el problema es cuando alguien imprime dinero que vos no querés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se reduce o cómo es que se deteriora ese almacén de valor? Cuando alguien imprime más dinero, hay más, funciona como cualquier otro producto, entonces hay más oferta para el mercado de ese dinero, entonces el poder adquisitivo de ese mismo dinero disminuye. Pero los gobiernos también lo hacen. Entonces el problema con, digamos, las monedas tradicionales es que cualquier gobierno en determinado momento, si tiene que salir a pagar deuda, y lo han hecho repetidas veces, vienen y solo imprimen más dinero. Y entonces ese dinero deja de ser un buen almacén de valor, como lo que acaba de pasar en Venezuela, que también está pasando en Argentina, está pasando en Zimbabue, está pasando en Turquía, Irán, ha pasado en Alemania, ha pasado en Checoslovaquia, o sea, esto no es nuevo. Bueno, pero entonces tenemos una solución. Pareciera que tenemos una solución y pareciera que esta tecnología tiene características que le pueden dar una buena oportunidad a Guatemala de buscar soluciones globales e incluso a problemas globales. Entonces, sigamos platicando. Y fíjate de lo que platicaba de la tarjeta de crédito. Hay algo bien curioso con Bitcoin, que es a la vez moneda y sistema de pago. Entonces, hasta el momento siempre había estado separado el dinero de la forma de pagarlo. Entonces, por ejemplo, el oro, la forma más básica de sistema de pago del oro era entregarlo de mano a mano, pero había que hacer el intercambio físico. Después hubo sustitutos de oro como las cartas de crédito. Entonces vos podías ir a un banco en Londres y ellos mandaban un telégrafo a Nueva York y decían, no, sí, me está entregando tanto oro acá, dáselo allá en Nueva York. Y así era un sistema de pago, y era un sistema de pago mucho más ágil. Y ahora Bitcoin tiene las características de moneda por cómo está diseñado el algoritmo, cómo va a ser su escasez. Y aparte es un sistema de pago en el que ahí mismo podés hacer, por el mismo protocolo, podés hacer un pago como si estuvieras usando una tarjeta Visa. Bueno, no exactamente, ¿va? Pero haces el pago a través del mismo protocolo. Entonces te estás resolviendo dos problemas a la vez. Dos problemas que antes siempre habían estado disasociados y por los que necesitabas un sistema bancario. ¿Cuál es la gran ventaja del sistema de pago de Bitcoin? Porque no nos engañemos, el sistema de pago de Bitcoin como sistema de pago es bien ineficiente. Porque no fue diseñado para ser eficiente. Fue diseñado para que no te puedan quitar tu Bitcoin y no te puedan frenar una transacción, que es uno de los grandes problemas que hay hoy en día. Si el banco no quiere que mandes un dinero a cierta jurisdicción, llamémosle, lo puede limitar. Y lo vemos en Estados Unidos, a cada rato le está imponiendo, ¿cómo es que le llaman vos? Sanciones económicas a países. ¿A qué se reducen esas sanciones económicas? Porque podría fácilmente decir Irán, por ejemplo, que le acaban de poner sanciones económicas. Bueno, pues yo tengo otras personas con las que quiero comerciar y ya no le mando nada a Estados Unidos y ya no les importa tanto la sanción económica. Pero lo que hacen es que les frenan toda la capacidad de recibir pagos del exterior, porque ellos controlan el sistema SWIFT de pagos internacionales. Entonces ya no pueden recibir dinero y quedan básicamente aislados de los mercados internacionales. Y las criptomonedas, al ser
Y Bitcoin, al ser no censurable, puedes mandar una transacción que cualquier persona te diga, no la puedes mandar. Frename. De todas formas podés, tendrían que usar fuerza directa contra tu persona para poder frenar una transacción, y ese es un poder bien grande que la mayoría de personas que no han estado limitados y que no les han congelado una cuenta bancaria no se han dado cuenta del valor que tiene poder tener control directo sobre tu dinero, que es el control que te daba tener efectivo antes, pero el efectivo está muy limitado a la distancia que se puede hacer transacciones. Sí, y yo creo que tal vez todo esto forma parte de la evolución de Bitcoin, ¿no? Porque a este punto, al 2018, pues ya existen muchos casos de uso real. De hecho, existen ya miles de monedas, no sé, sí, miles seguramente de criptomonedas alrededor del mundo. Entonces, sabemos que es una tecnología que no va a desaparecer. Más bien es una tecnología que sigue evolucionando constantemente. Y los usuarios que se piensan involucrar, y no solo usuarios, sino también las empresas, los comerciantes, los gobiernos, todas las personas, los artistas, todas las personas que se quieren involucrar en esta tecnología, ¿cómo lo pueden hacer para saber que lo están haciendo de la forma correcta? Mira vos, la primera recomendación es, oís mucho de invertir en criptomonedas, pero la primera inversión que tenés que hacer realmente, y esto es tomado de un excelente libro que se llama El Patrón Bitcoin, que es escrito por Saifeddin Ammous, un economista libanés, es tenés que invertir en el conocimiento de cómo almacenar seguramente tu Bitcoin, porque como mencionaba, es un bien del que te haces poseedor directo. Entonces tenés que saber cómo manejarlo, porque si hay unos riesgos de que perdas tus claves y no podas y perdas tu dinero. Así como si perdés un billete de 100 quetzales, ahí quedó. Es tu responsabilidad y tu responsabilidad. Entonces la primera inversión es en conocimiento. Y no solo en el conocimiento de cómo almacenar las llaves, sino de lo que estamos hablando acá, de qué es la tecnología, cómo funciona, ver cuáles son las implicaciones de usar un dinero no gubernamental, porque están los efectos directos y después también están lo que eso implica. Y a mí me gusta acordarme de cómo antes era práctica común que el gobierno fuera el líder religioso, fuera básicamente el gobierno y la religión eran lo mismo. Y pensás, ¿pero por qué? ¿Por qué era necesario que el gobierno y la religión fueran la misma entidad? Y pues se han hecho muchos estudios, pero llegamos a la conclusión de que había que separar el gobierno de la religión, y yo creo que estamos llegando hoy en día al punto en que estamos viendo, bueno, ahora pensamos el dinero, bueno, es lo que emite el gobierno y lo que el gobierno dice que es dinero, pero ¿por qué? Sí, y de hecho cuando mencionabas el dólar, a mí me hace recordar la frase que hay atrás de no sé si de los nuevos dólares, pero en Dios confiamos, y ver esa frase en el dinero me hace pensar muchas cosas, ¿no? Es muy interesante. Sí, a mí lo que me gustaría ahorita es regresar a donde estábamos para aterrizar un par de cosas. Entonces, porque la pregunta original es cómo evalúa uno el Bitcoin y cómo lo tiene que entender. Porque últimamente se está hablando mucho de invertir en Bitcoin, pero yo creo que esa no es necesariamente la palabra correcta. Yo creo que la palabra correcta más bien es especular como uno especula en otras monedas. Por ejemplo, una inversión es algo que a uno le va a dejar algún retorno, es algún dividendo. Entonces acciones son una inversión, una propiedad de renta es una inversión. Y ojo, dije propiedad de renta, no propiedad a secas, ¿verdad? Esa distinción de que sea algo que deje una renta es cuando se empieza a considerar inversión. Si yo estoy comprando un terreno solo con la esperanza de que mejore su valor, estoy especulando. Y de la misma manera podemos especular con Bitcoin.
Ahora, ¿cuál es el valor del Bitcoin? La manera más entendible que he encontrado yo de explicar esto. Por ejemplo, Kilo, vengo yo y te digo, voy a agarrar unos dados y dependiendo del número que salga, te voy a dejar en un país del mundo al azar. Ahora, vos tenés que regresar a Guatemala y te voy a dar o 70,000 quetzales o 3 bitcoins. ¿Qué preferís? Bueno, es pregunta capciosa, ¿no? Porque si me mandas a un lugar donde no me las acepten, creo que de nada me servirían, pero yo prefiero las bitcoins, por supuesto. Pues es que eso es lo que pasa, que tiene más probabilidad de que te acepten en el resto del mundo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos los seres humanos somos bastante locales, ¿verdad? Y decimos, pero es que aquí me funciona el quetzal. Perfecto, aquí sí te funciona el quetzal, pero y en la India, en Alemania, en Australia, anda a pagarle a un australiano en quetzales a ver qué te dice. Ese es su papel, a mí no me sirve nada. ¿Ah? ¿Qué es la verdad? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el crecimiento y es el nacimiento de una moneda verdaderamente internacional que se está adoptando. Es cierto, en ciertas burbujas, porque igual puede haber un lugar que te vote, no sé, ¿cómo se ve? Una aldea que no tiene Sí, Mascar, no sé. Y nadie te acepta el Bitcoin, pero tampoco te van a aceptar quetzales, ¿va? Y esa es la cosa. Entonces hay burbujas que están sucediendo al mismo momento en todo el mundo donde están haciendo la adopción del Bitcoin, ¿verdad? Y eso es lo que transaccionalmente también le está aportando valor al mismo tiempo. Ahora, lo que va a suceder aquí interesante, que es mi especulación, hay una ley que dice que el dinero malo saca el dinero bueno del mercado. ¿Cómo es que funciona esto? Porque así dice la ley, pero no es exactamente así el proceso. Lo que pasa es de que la gente tiende a quedarse con el dinero que es bueno y a deshacerse del dinero que percibe como malo. Entonces, por ejemplo, si tiene alguien 2 monedas y tiene la opción de elegir entre pagar en 2 monedas, digamos, vos tenés dólares y tenés quetzales. El quetzal está básicamente considerado una moneda menos deseada que el dólar. Entonces vos tenés dólares y quetzales y puedes salir a la calle y comprar en dólares o quetzales. Primero te vas a gastar los quetzales. Vas a tratar de hacer todo tu comercio en quetzales y hasta que ya no, entonces empezás a pagar en dólares. Por eso, inclusive aquí en Guatemala, cuando son cosas que van a tardarse mucho tiempo en vender, preferís ponerles precios en dólares. Como las rentas. Pero te pagan en quetzales. Perfecto, bueno, entonces yo creo que el tiempo se pasa volando. Y regresemos porque preguntabas lo de adquirir Bitcoin, que ahorita en Guate es bien difícil. No hay un lugar concentrado donde podés ir y decir, dame 100 quetzales de Bitcoin. Entonces, lo primero, y aquí voy a meter otra recomendación del libro, es hay un autor, Andreas Antonopoulos, que escribió un libro que se llama El Internet del Dinero, y él lo que recomienda es que primero trates de cobrar algún servicio que ofrecer, o que tenés ahí tal vez un sillón de sala que ya no querés o cualquier cosa, y trates de venderlo por Bitcoin. Entonces esa es la manera más fácil y que menos preocupación te va a costar, así de, es que estoy invirtiendo en esto, o estoy especulando, como ya explicamos, estoy especulando en eso y te da mucho nervio. Entonces, intercambiar, tal vez diseñas páginas web, entonces venís y vendés tus servicios a cambio de Bitcoin, o podés conseguir, vas a vender tu Xbox y lo vendés por Bitcoin. Correcto, y sobre todo para las personas que trabajan en línea,
que pueden hacer ese trabajo en línea, ya sea traductores, diseñadores web, diseñadores gráficos, etcétera, que es básicamente lo que uno está intercambiando está en archivos digitales, porque no lo cambian por una moneda digital inmediatamente, y va a ser aún más fácil el pago, y va a ser un pago garantizado. Obviamente siempre hay que educarse antes de hacer cualquier movimiento en este espacio. Bueno, y ya si definitivamente no está en nuestra capacidad intercambiar un servicio, un producto por Bitcoin, aquí se puede localizar gente que ya tiene Bitcoin aquí en Guatemala y que esté dispuesta a vendértela. Pero voy a hacerles una recomendación. Ustedes entren aquí, cuando se meten en este espacio, entren pensando que todo el que les está ofreciendo cualquier cosa que tenga que ver con Bitcoin o criptomonedas los está tratando de estafar. Entonces esa es la mentalidad con la que tienen que entrar, porque sí, en línea sobre todo hay un montón de estafas. Entonces que sea persona a persona en un lugar seguro. Incluso yo he hecho los intercambios y nos vemos en el banco, y ahí vos me das los quetzales y yo te doy el Bitcoin, o al revés, yo te doy el Bitcoin. No, yo te doy el Bitcoin, yo te doy los quetzales y vos me das el Bitcoin, ¿va? Y entonces, comprobando de que recibí el Bitcoin, te doy los quetzales, que es como debe ser el proceso, porque las transacciones de Bitcoin son irreversibles. Entonces, sí tenés que asegurarte de que te llegó el Bitcoin antes de soltar los quetzales, porque después ha habido gente que viene y le dice, sí, mándame los quetzales y ahí te mando el Bitcoin, y se quedan esperando el Bitcoin por siempre, o vienen y mandan el Bitcoin, sí hombre, cuando me llegue el Bitcoin ahí te mando los quetzales, y llega el Bitcoin y los quetzales ni se ven. Entonces, mucho cuidado con eso. Y hay una página donde se puede localizar algunas personas que están vendiendo Bitcoin que se llama Local Bitcoins. Entonces ahí podrían buscar. No se puede garantizar, como les digo, la calidad del vendedor. Sí, y de hecho, bueno, yo creo que todos los que empezamos a conocer de este tema en los días tempranos del Bitcoin, fuimos probablemente víctimas de una estafa, seguramente. Yo en lo personal no recomendaría Local Bitcoin en Guatemala. Yo, como buen novato, invertí mis primeros $100 en Local Bitcoin y luego nunca recibí nada de vuelta. Sí, entonces, si no te están dando. Creo que sí, creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro en cuanto a cuestión de precio. Creo que es especulación, y creo que también la tecnología en este momento llegara a ser o pareciera ser más importante que el precio. Y estoy de acuerdo con lo que dicen. La inversión en conocimiento a mí me parece fundamental, y de hecho me parece una obligación de cualquier persona que se quiere unir, que de hecho la tecnología abre las puertas a cualquier persona, sin limitar ninguna frontera. Sí. Pareciera que estas personas que se quieren unir tienen la obligación, ni siquiera la responsabilidad, pero la obligación de informarse primero y de conocer la tecnología. Entonces el mensaje es muy claro. Como parte de DT Technologies, pues el movimiento open source que empieza acá en Guatemala, el mensaje es similar también. Hacer bienvenidas a todas las personas a esta tecnología y motivarlos a que hagan su propia investigación, a que en el momento de sumergirse en el internet sepan que es un océano y que hay muchas cosas misteriosas aún en el internet, así que se debe hacer con responsabilidad, claramente. Sí, tenés toda la razón. Solo me gustaría agregar que aquí lo que pasa es lo que pasa con cualquier cosa que te da libertad. Lo que pasa con el Bitcoin es que es cualquier cosa que a vos te da libertad. La libertad tiene un precio, y el precio de la libertad es la responsabilidad, porque cuando vos sos tremendamente libre, también tenés que ser tremendamente responsable, porque van a haber muchos riesgos a los que estás expuesto. Entonces es bien importante tener eso en mente. Yo quiero agregar una cosa. Y solo dame chance. Y agregándole al punto que vos habías dicho de la gente que está metiéndose en el mercado y etcétera. Aquí te voy a pasar a vos que tenés los datos, Juan, a vos que tenés los datos más a la mano, pero lo que sí nos puede dar una idea de cuánto valor podría llegarse a mover en Bitcoin.
es cuando empezamos a hablar de economías. Y el Bitcoin en realidad es la moneda del Internet. Creemos con Juan Pablo que es la moneda, una de las monedas del futuro. Y entonces lo que tenemos que ponernos a pensar si queremos especular en Bitcoin es pensemos qué tan grande podrá ser la economía que se transaccione en Bitcoin, ¿verdad? Cuántos productos digitales se venden en Internet, que eso es, digamos, lo más fácil ahorita de atacar, porque si solo estamos vendiendo bien digital por bien digital, es relativamente fácil. Y para hacer una introducción al tema, vamos a regresar a un precepto básico de economía, que es el dinero. La única razón por la que uno compra dinero, porque eso es lo que uno hace, uno intercambia un producto o servicio por dinero, uno está comprando dinero, es para volverlo a intercambiar en el futuro. ¿Y por qué algunos dineros van subiendo de precio? Porque cuando va creciendo la demanda, entonces hay que dar más productos y servicios por ese mismo bien. Y al ser un bien limitado, el incremento en demanda de Bitcoin va a incrementar su precio. Nosotros estamos convencidos de que ahorita estamos al inicio de la curva de adopción de Bitcoin. Si pensáramos en el Internet, nosotros creemos que Bitcoin está básicamente pre-World Wide Web, está cuando todavía el Internet era mandarte mensajes por correo electrónico. ¿Nos falta llegar al tiempo de la fibra óptica? Pero nos falta Todavía mucho. ni tenemos fibra óptica acá, creo yo. Estamos Tal como vez en 1970, cuando apenas solo las universidades se hablaban. Sí, tenías referencias, documentos de referencia en universidades. Bueno, y ahora tocas un punto importante también. ¿Cuándo las instituciones educativas van a empezar a hablar de esta tecnología? Y tal vez no Bitcoin, pero ya la tecnología blockchain. ¿Cuándo van a empezar a tocar estos temas las universidades? Sé que estuvieron participando en una universidad en Guatemala. Sí, estuvimos para un hackathon. Y fíjate que ese es un gran problema aquí no solo aquí, en el mundo. Vos, ¿cuándo te hablan de dinero en el colegio? ¿Cuándo te hablan de dinero en la universidad? Vos, yo fui a cursos de economía en la universidad. Al principio yo pensé que era un idiota. No entendía lo que estaban diciendo en la universidad, pero no era que yo... Para los que no estén tan familiarizados con el término hackathon. Ah, el hackathon, suena interesante. Suena interesante, hackathon. ¿Qué es eso? Contanos. Fíjate que son eventos en los que se propone un problema a resolver y se usa tecnología digital para llegar a eso. ¿Quiénes lo resuelven? Normalmente participan, es multidisciplinario. Idealmente los mejores hackatones son los que son multidisciplinarios, porque dependiendo de cuál es tu especialidad, vas a aportar un punto de vista. Y mientras más puntos de vista tengas y más cerebro le metas a resolver un problema, es más probable que llegues a una buena solución. Imaginémonos que soy biólogo. Yo podría, como un biólogo, como un doctor, o como un abogado, o como un empresario, participar de un hackathon. Sí. Y normalmente, como estás hablando de tecnologías digitales, querés tener programadores como punto base. Pero, por ejemplo, en el hackathon que me uní yo llegué tengo conocimiento básico de programación, que es otra cosa que yo creo que son de los conocimientos básicos que debería tener toda persona en el siglo XXI. Al menos saber cuál es la lógica atrás de la programación. Pero bueno, ya me estoy desviando. Entonces, puede participar cualquier persona. Nosotros propusimos un proyecto y no teníamos código funcional. Nosotros lo que hicimos fue un mock-up, básicamente con la descripción de cómo debía funcionar. Y a cómo se escribía el código que lo hiciera funcionar así era problema para un ingeniero en sistemas. Pero podés aportar mucho aportando esas ideas, independientemente de cuál sea la disciplina que estés especializado. Y en este caso específico, ¿qué solución buscaban? ¿Era algo en base a qué tecnología? Ellos lo que querían era una manera de promover la educación en Guatemala. Era una ONG que se dedica a educar a personas de bajos recursos. Y el problema que tenés en la educación es que vos llegas con tu título de la Universidad Juan Lemus y nadie te va a contratar, ¿va? Llegas con uno de la Marroquín y tal vez tenés más confiabilidad. Llegas con uno de Harvard y tiene más peso. Entonces, ¿cómo
garantizás que la persona que llega con un título educativo sí tiene el conocimiento que ese título dice que debe de tener esa persona. Lo que te facilita un título es a la hora de contratar, decir, bueno, esta persona debe, si es un MBA, un administrador de empresas, debe saber administrar empresas, ¿verdad? Trae su título y cursó las materias pertinentes, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de manejo de recursos humanos, tiene que saber de proveedores, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y todo este tipo de temas. Entonces, el hackathon estaba enfocado en cómo podías vos diseñar un plan de estudios para niños, específicamente era en Atitlán, que los dejara a ellos demostrar a la hora de que ellos buscaban un trabajo que tenían estudios. Claro, y yo creo que cuando nos movemos ya en el tiempo, llegamos a tiempos más evolucionados del internet, haciendo la referencia, y hablamos de tecnología blockchain, yo creo que para nuevas generaciones es mucho más fácil sentirse identificados con las cualidades del blockchain. Por ejemplo, que es transparente, que todos pueden ser testigos de lo que está sucediendo, y creo que la otra importante es que nadie puede cambiar la información. Que la información que registra... Sí, contanos, yo creo que todavía tenemos unos cuantos minutos y contanos un poco acerca de inmutabilidad, cómo ese concepto que de hecho ni siquiera estamos tan familiarizados con la palabra, cómo puede causar que nuevas generaciones se involucren. La inmutabilidad, dicho en otras palabras, es básicamente, para dar la definición, es el que no pueda ser cambiado algo, que simple y sencillamente fue lo que pasó y la historia queda grabada de una manera y nadie puede venir después y decir, no, miren, aquí pasó otra cosa o aquí. Si algo es inmutable, no se puede cambiar. Es importante en el tema del Bitcoin porque lo que estamos llevando en un blockchain básicamente es un libro de registro de transacciones. Y como son transacciones de dinero, no querés que cambien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si viene Juan y escribió, le pagué a Pedro 10 quetzales, no querés que después venga Juan y diga, no, a Pedro solo le pagué 5 quetzales y me devuelvo 5, ¿verdad? Pero ¿quién se encarga de que esa información no cambie? O explícanos un poco de cómo está configurada esta tecnología para garantizar que lo que se registra siempre va a permanecer. Es interesante. Me voy a poner un poco, voy a darles nada más unas palabritas claves que son la tecnología o el medio tecnológico por el cual se logra esta inmutabilidad, pero después voy a hacer un ejemplo más en detalle. Más sencillo, más entendible, porque aquí estamos hablando ya de hashings, de algoritmos matemáticos que solo funcionan en una vía de criptografía. Sí, hace de cuenta de que yo no me das un carro y yo no sé cómo funciona el motor, no sé cómo hace la combustión, pero me tienes que enseñar a manejarlo. Eso sería el approach. Correcto. Entonces, para entender este hashing y demás, básicamente lo que está haciendo es que estamos construyendo, y por eso se llama blockchains, son una cadena, una torre de bloques, donde conforme voy añadiendo bloques a la cadena, los bloques que van quedando abajo se van volviendo más difíciles de mover, de cambiar. Esto, si lo entendemos, podemos nosotros ver la Tierra. La Tierra, si pasa un gran ventarrón, puede levantar y puede mover la arena que está encimita. Pero la Tierra, si empezamos a escarbar para abajo, cada vez es más difícil de mover esa Tierra, ¿verdad? O sea, la encima se mueve con un ventarrón, pero hacia abajo empieza a volverse más difícil y más difícil y más difícil. Entonces, como todo esto está basado sobre poder computacional, el hashing, la criptografía y demás, cuando nosotros llegamos suficientemente profundo en el bloque o queremos cambiar un bloque de la cadena del blockchain de Bitcoin, necesitamos no solo
gastarnos el poder computacional del bloque que queremos cambiar, sino que tenemos que gastar el poder computacional de todos los bloques que vinieron antes y todos los bloques que vienen después. Y eso es lo que le da esa inmutabilidad y lo hace tremendamente resistente a los ataques. Porque ¿qué es lo que pasa? Como hablamos en el podcast pasado, y esto está sentado sobre la teoría de juegos de Nash, si yo tengo, digamos que yo vengo y me gasto los miles de millones, que hoy por hoy la verdad no existe, el poder computacional para cambiar un bloque de Bitcoin es más del que existe en todo el mundo hoy, así de fácil. Pero digamos que yo lo logro adquirir, me cuesta tantos millones para cambiar un solo bloque. Es más fácil venir y yo poner ese poder computacional al servicio del sistema, hago más dinero. Entonces es una recompensa asimétrica la que yo tengo entre lo que me gasto y lo que devengo. Si soy deshonesto, así soy honesto. Y eso fundamentalmente añadido al poder computacional que tengo que gastar es lo que hace las transacciones inmutables. Va, y con eso vamos a regresar al tema porque los hemos tenido aquí, pero nerviosísimos con cómo se evalúa el Bitcoin. Y nos quedamos en la curva de adopción. Nosotros creemos que estamos al inicio. Y como estamos al inicio, vemos de que va a incrementar la demanda conforme más gente empiece a usar esta tecnología. Ya explicamos por qué creemos que la gente va a usar esta tecnología, porque es inmutable, porque no es censurable, porque retiene mejor su valor y todas estas características que tiene el Bitcoin. Pero la escasez comprobable. Entonces vamos a hacer un ejercicio que es cuál es el mercado para almacén de valor y también porque lo que vimos, el Bitcoin no solo es moneda, no solo es almacén de valor, también es un sistema de pagos. ¿Cuál será la demanda para un sistema de pagos no censurable y no confiscable? Y eso nos va a llevar a ver cuál podría ser la potencial o el potencial valor de Bitcoin si agarra parte de los mercados que ya existen para estos usos. Y pasamos a usar a Bitcoin para hacer esos usos. Entonces, el primero de almacén de valor, tenemos el oro, que es el más popular fuera de las monedas tradicionales y de los bonos de tesoro, que básicamente es como decir dinero, en vez de dármelo hoy, me lo das en un futuro. El oro tiene un mercado de 7.5 trillones de dólares. Y para esto después cuando se habla, lo decíamos un poco en el podcast pasado, cuando uno habla de números tan grandes es bien difícil dimensionarlo. Pero para que se den una idea, vamos a hacer un ejercicio mental en el que vamos a llegar a ver cuál es la diferencia entre 1 millón, 1 billón y 1 trillón. Entonces, para contar, si pudieras contar un segundo, un número cada segundo, para contar hasta 1 millón, te tardarías aproximadamente 16 días en contar hasta ahí. A ver, Kilo, ¿vos cuánto crees que te tardarías? Sabiendo de que a contar a 1 millón te tardas 16 días, ¿cuánto crees que te tardas en contar a 1 billón? Bueno, seguramente mucho tiempo, pero lo que me da más curiosidad es saber si alguien ya lo hizo en YouTube. Así que me voy a meter a hacer el ejercicio a YouTube. No, pero como buen millennial. Para contar a 1 billón te tardas 365 años. Entonces, esa es la diferencia entre 1 millón y 1 billón. Y después a 1 trillón le tenés que sumar 1000. Entonces tenés 35,000 años. Entonces es bien, son cantidades bien vastas. Perdón, dije mal, es 35 años. Es de 16 días a 35 años. Y después 35 años a 35,000 años. Entonces es la diferencia entre 1 billón. Entonces estamos hablando... Y ahorita el mercado de Bitcoin está estimado en aproximadamente 60 billones. Entonces eso es lo que le falta todavía a Bitcoin a llegar. 7.5 trillones el oro.
Otro de los instrumentos que se utiliza para almacén de valor son los derivados financieros, y estos principalmente los utilizan las aseguradoras, que pues tienen que tener el dinero disponible a la hora de que les cobren un seguro, que haya una catástrofe y mucha gente llega a cobrar su seguro, y entonces tiene que ser en instrumentos más líquidos que el oro, porque el oro hoy en día es bien difícil cambiarlo. Entonces, en derivados financieros son aproximadamente 12.7 trillones de dólares. Entonces son más o menos 20 trillones de dólares el mercado para almacén de valor. ¿Qué porcentaje de eso podría llegar a agarrar Bitcoin en el futuro conforme crece su adopción? Pensemos que ahorita menos del 1% de la población mundial ha usado Bitcoin. Entonces ahí te ves cuál es el potencial de almacén de valor. Nosotros creemos que si agarrara una fracción de esto, todavía el precio tiene que... Si agarra 1% de esto, todavía el precio tiene que crecer sustancialmente. Aparte tenés mercados de transmisión de dinero. Y el más básico y que está más o menos regulado y más o menos era la regulación y hay datos pseudooficiales es el de remesas. ¿Y por qué usamos remesas? Porque es básicamente el individuo queriendo transferir valor de un lugar a otro, pasar fronteras, que es bien difícil para alguien de bajos recursos, y les cobran un montón a los que lo tienen que hacer. Los que tienen la capacidad de hacerlo se quedan con una tajada bien grande, y ahí va a ser una tecnología bien disruptiva porque va a reducir el costo para el individuo que está mandando sus remesas, o más bien le va a llegar más dinero a la persona que le mandó las remesas, en vez de que se quede un poco de dinero en intermediarios. Entonces ahí el mercado es de 613 billones de dólares, que no es un mercado que no se ve tan grande, pero es un mercado que es constante, que es todo el tiempo, se está mandando anualmente, o sea, esto se divide mensual, se están mandando esos dineros. Esto es 613, creo que son del 2017, de datos del Banco Internacional del 2017. Y hay otro aspecto que es mucho más grande, que es el offshore banking, que son los bancos fuera de la jurisdicción en la que estás trabajando. Por ejemplo, si estás aquí en Guatemala, tenés tu banco en Estados Unidos, o si estás en Estados Unidos, tenés banco en Caimanes o en Suiza o en otro país. Y entonces, aparte del uso que les gusta mucho a los políticos, echar la culpa de que están escondiéndose de los impuestos las empresas ahí con sus cuentas offshore, tiene un uso bien importante. Y si alguna vez te han congelado tu cuenta de banco, lo vas a saber de primera mano. Que es, imagínate, venís y vos solo tenés cuentas en Guatemala y te ponen una demanda laboral, te congelan todas tus cuentas y ya no pagas el nómina. Y si tenés 100 empleados en nómina, no los puedes dejar así. Entonces vos tenés que tener opciones. Y hubo un caso hace poco de Amazon, que en Nueva York, en el distrito de Nueva York, les levantaron una demanda y les congelaron las cuentas en esa jurisdicción, y pues ellos no pueden frenar todo su negocio porque en Nueva York tienen, y además la demanda ni siquiera es que seas culpable, es que estás en un proceso todavía, entonces es algo bien grave, ¿verdad? Vos podés estar completamente libre de haber cometido cualquier crimen y te meten una demanda y te congelan tus cuentas. Entonces, y ese mercado es enorme, ese es de 21 trillones de dólares. Y también aquí el Bitcoin podría llegar a jugar un papel importante, porque en vez de tener que estar abriendo cuentas en Caimanes, así tenés parte del dinero en Bitcoin, y a la hora de que te congelan algo y necesitas de tu fondo, ahí tenés tu fondo de emergencia. Entonces diversificás el riesgo que tenés contra ese tipo de acciones gubernamentales. Y hay históricamente un precedente que cada 2 años el Bitcoin va agregando un 0 a su precio. Y eso se está dando tanto por la adopción como por... A ver, voy a pasarles a José Luis, que con él lo platicábamos. Te voy a ser sincero, Juan, no sé a dónde ibas. Pero... Sí. Sí, cada 2 años se agrega un 0. Ahora me desviaste lo que estaba pensando. Bueno, pero es interesante porque parece de que en realidad es una solución global,
pareciera que es en realidad una solución global. Y bueno, yo voy a resumir acá con una invitación. Creo que con una invitación a los líderes de Guatemala a que sean creativos e innovadores y se sigan involucrando en esta tecnología. Creo que hay muchas soluciones a problemas actuales en Guatemala y creo que con la implementación de la tecnología blockchain se pueden solucionar en corto plazo. A mí me gusta pensar en mejor transporte público, me gusta pensar en mejores calidades de vida para personas que no tienen recursos como agua o energía. Me gusta pensar también en llevar el internet a todos los rincones de Guatemala. Y bueno, yo creo que con esta tecnología se pueden buscar esas soluciones en corto plazo. Entonces los voy a invitar también al segundo hackathon. Tal vez también me platican un poco de qué expectativas hay para el segundo hackathon. Y invitarlos también a unirse a los grupos de discusión de DT Technologies para que podamos seguir llevando estas conversaciones con las personas que precisamente nos están escuchando. Y cuando quieran entrar en más detalles, pues creo que las redes sociales son el mejor lugar para continuar esa discusión. Bueno, muchas gracias, Kilo, y pues aquí vamos a seguirnos viendo y platicando y profundizando más del tema. Vamos a tratar de cada vez entrar y ponernos más técnicos con todas las explicaciones, pero sí nos gusta sentar ciertas bases antes de entrar en todo eso técnico, conceptuales y hablar de los aspectos macroeconómicos más grandes que pueden afectar todo este espacio. Bueno, y si ya hablamos de la historia un poquito del Bitcoin y hablamos del precio, ya sabemos que es pura especulación, ¿qué nos hace falta? Fíjate que tocaste un poco aquí en la despedida, que es la intersección entre Bitcoin y las tecnologías descentralizadas y las interacciones sociales. Entonces tiene que ser un tema, es bien amplio, podríamos llevarnos 5 podcasts hablando de eso, pero podríamos empezar ya ahora que tenemos sentadas las bases de que es un dinero escaso y que apenas tocamos un poco acerca de la inmutabilidad y la transparencia que tienen los blockchains, de aplicaciones que se pueden usar para atender problemas sociales, que ya vimos que los gobiernos están son poco capaces de atender las necesidades de la sociedad. Sí, y creo que es un momento importante también para nuestra generación, para las nuevas generaciones, de sentirse identificados. Y usualmente, en lo personal, creo que nos es difícil identificarnos con las políticas actuales, porque en algún momento me parecen un poco prehistóricas, lo voy a decir así. Pero cuando incluimos la tecnología, creo que se pueden buscar mejores soluciones y a lo mejor ahí hacemos un cambio positivo en Guatemala también. Gracias, Kilo, y vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias a Radio Infinita por darnos el espacio también. DT Technologies Podcast, estamos culminando esta primera serie de podcasts con la ayuda de Radio Infinita y estamos muy agradecidos por habernos dado la oportunidad de agarrar el micrófono y contarles un poco de la tecnología blockchain. Consideramos que fue importante abarcar temas un poquito más de la historia, de cómo nace esta tecnología y para futuras oportunidades que tengamos de volver a agarrar el micro, pues vamos a estar hablando un poquito más en detalle de casos de uso real de esta tecnología y cómo podemos empezar a crear ese cambio positivo en Guatemala. Así que una invitación a que participen en el segundo hackathon organizado por DT Technologies y también que se unan a la discusión por medio de redes sociales, Facebook, Twitter y Telegram. Y bueno, Esteban, gracias por habernos dado la oportunidad. Así es, pues gracias Luis por haber participado. En Instagram nos pueden seguir bajo Decentralized Technologies y Simple ICO. También pueden ir a nuestra website decentralizedtechnologies.io y simpleico.com. Bienvenidos al criptomundo y espero verlos en la segunda sesión. Hasta luego. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.